Durante los últimos días dentro del sistema jurídico estadounidense está por desahogarse ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos lo que sería la demanda dentro de los procesos de la acción diferida. Dentro de los procesos de acción diferida, uno de los argumentos que ha salido de la luz o que se podría argumentar a favor de los beneficiados del programa DACA es sobre la creación de expectativas legítimas a través de las acciones del gobierno estadounidense, en el cual con esta acción ejecutiva la administración de Barack Obama les entregó un permiso temporal para que dichas personas que ingresaron a los Estados Unidos a una temprana edad de manera irregular pues pudieran realizar cierto procedimiento y recibir un beneficio en el cual, tal cual lo señala el nombre del programa, se difiriera la acción de deportación en contra de ellos. Como todos sabemos, este programa lo que buscaba es que se registraran ante las autoridades estadounidenses para que éstas les otorgaran una autorización temporal de trabajo con la cual pues, pudieran salir de las sombras, no se estuvieran escondiendo y pudieran realizar una función normal, una actividad normal como cualquier una persona normal, y sin la preocupación de que fueran a ser deportados siempre y cuando no tuvieran antecedentes penales o no incurrieran en actividades criminales. Entonces tenemos que llega la administración Trump y cambia mucho la retórica respecto al programa, busca la cancelación del mismo y empezaron a emprenderse diferentes acciones legales en contra de dichas decisiones, las cuales al día de hoy se están dirimiendo ante las Cortes Federales estadounidenses y uno de los procesos que comentábamos es que llega ya el asunto de Batalla Vidal ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces aquí vale la pena preguntarnos, ¿hay derechos adquiridos por parte de los beneficiados del programa DACA? ¿Se crearon expectativas legítimas a su favor por el comportamiento del gobierno de Estados Unidos? Aquí la respuesta, si bien estos principios o estos argumentos se pueden esbozar del derecho internacional, es importante reconocer que muy difícil pueden ser implementados dentro del sistema jurídico estadounidense, ya sea desde una perspectiva de derechos humanos o una perspectiva de derecho internacional público en general. En materia de derechos humanos hay que reconocer que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estableció que si bien Estados Unidos había interpuesto diferentes reservas al mismo pacto, es importante señalar que dichas reservas no lo va a excluir del cumplimiento de dichos derechos humanos, ya que el gobierno de Estados Unidos en el momento que suscribió dichos acuerdos internacionales había señalado que dichos principios ya se encuentran integrados dentro de la legislación estadounidense. De esta manera, pues bueno, es importante señalar que tanto el gobierno de Estados Unidos como los gobiernos de donde son originarios esas personas beneficiadas por el programa DACA han declarado de forma constante y continua que este programa solamente iba a dar un alivio temporal, no iba a generar una situación permanente, ya que esto es facultad del Congreso estadounidense, entonces por eso el Poder Ejecutivo no podía realizar una función de tal magnitud que pudiera ser equiparable a una reforma migratoria. Entonces el argumento de derechos adquiridos pues, no podría ser formulado en un argumento legal, ya sea a través de una amicus curiae por parte del Estado de Nacionalidad o de origen de esos peticionarios o beneficiarios del programa DACA, y bueno, pasaría a entrar al estudio del argumento de expectativas legítimas. El argumento de expectativas legítimas ha sido comúnmente empleado dentro del derecho comercial internacional, especialmente en aquellas situaciones donde los estados se sientan a negociar un acuerdo en específico en materia comercial con un tercer estado y el tercer estado se engancha en la negociación, llegan a ciertos acuerdos y hacen todos los actos posteriores los dos estados para poder formalizar dicho convenio. Entonces, en aquellas situaciones donde uno de los estados cambie de opinión o decida modificar su postura inicial, a lo mejor por cuestiones internas, la contraparte va a tener la posibilidad de argumentar el pago de daños y perjuicios si hubiera emprendido actividades o actos los cuales fueron realizados como consecuencias de la generación de expectativas legítimas por el comportamiento durante la negociación o del Estado contraparte. Este argumento, si bien es ampliamente reconocido en la jurisprudencia de la Organización Mundial de Comercio, es muy importante señalar que el gobierno de Bolivia recientemente lo empleó en la demanda que presentó en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, donde solicitaba que se declarara que existía una obligación bajo el derecho internacional de negociar
En otras palabras, que Chile tenía la obligación de negociar con Bolivia y que quizás de la obligación de llegar a una solución para poder otorgarle el acceso. Aquí la Corte Internacional de Justicia, en su razonamiento, entra a estudiar para verificar si efectivamente encuentra respaldo dentro del derecho internacional público este argumento de la generación de expectativas legítimas, llegando a la conclusión que señala que no hay nada que soporte dentro del derecho internacional público para poder afirmar que ya se ha cristalizado el principio de expectativas legítimas. En otras palabras, la Corte Internacional de Justicia confirma que solamente este principio existe dentro del derecho, del bagaje o el sistema normativo del derecho comercial internacional, pero no se ha generalizado para el derecho internacional público. Entonces tenemos al día de hoy que si bien no se pudiera argumentar esto más que en el campo limitado del comercio internacional, ya que no ha sido aceptado por la Corte Internacional de Justicia, pues mucho menos podría argumentarse dentro de las autoridades locales de un Estado nacional como el gobierno de Estados Unidos. En las próximas semanas estaremos discutiendo un poco más sobre cómo se ha desarrollado el litigio en el caso para verificar la legalidad de las acciones del gobierno federal estadounidense para terminar con el programa DACA y cómo ha evolucionado la interpretación jurídica, judicial de sus cortes sobre el mismo. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden suscribir al canal y darle like. Hasta luego.